Muy bien, abramos la Biblia en el texto que leyó nuestro buen amigo. Vamos al libro del profeta menor Amós. Y vamos a detenernos unos minutos aquí en el capítulo 8. Abramos la palabra de Dios. Si la tienen allí en el celular, bueno, ahí abran su celular, ¿verdad? Si ves que alguien no tiene Biblia, acércate, comparte, que todos podamos leer este pasaje. Amós capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 11 al 13. Capítulo 8 de Amós, versos 11 al 13. ¿Ya lo tienen, amada iglesia? Muy bien, vamos a leer. Dice así: y ciertamente vienen días, ¿quién dice? Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. ¿Cuántos tienen hambre ya? Hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino ¿de qué? De oír la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Versículo 12: e irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, andarán, ¿qué cosa? Buscando. ¿Qué van a estar buscando? La palabra de Jehová, ¿pero qué? No la hallarán. Versículo 13: en aquel tiempo las muchachas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Ciertamente que esta es una porción, iglesia, esta es una porción bíblica que se encuentra en el periodo profético del tiempo de angustia. Estos 3 versículos que acabamos de leer están hablando de un tiempo que se avecina rápidamente a este mundo, no solo a Guatemala, sino al mundo entero, ¿sí? ¿Cuántos han oído hablar del tiempo de angustia? La Biblia le llama el tiempo de angustia de Jacob. ¿Lo han oído? Dice la Biblia que en ese tiempo vendrá un hambre terrible a la tierra, pero no hambre de tortillas, no hambre de paches, hermana, qué rico esos paches de ayer. No hambre de las cosas que comemos, sino que un hambre, ¿qué? Un hambre espiritual de la palabra de Dios. Y la gente, el versículo 12 menciona que la gente estará yendo de un lugar a otro, viajando, buscando. Oye, ¿dónde está aquella iglesia que se reunía, que predicaba? ¿Dónde está aquel hermano que compartía? Y van a ir de mar en mar, de lugar en lugar, buscando palabra de Dios. ¿Y qué? Y no hay. No más campañas, no más iglesia predicando, no más evangelismo, no más cena del Señor, no más predicadores. Un tiempo donde la gente quiere oír, pero ya no hay quien les predique. ¿Qué tiempo es ese? Y noten que el que está hablando es Jehová. Para entender un poquito eso, y si es su Biblia ahí, usted debe subrayar la expresión irán errantes, porque lo vamos a ver en una de las parábolas de Jesús, cómo es que la gente va a ir en búsqueda, en qué momento se cumple eso. Para ello, vamos a abrir la palabra de Dios ahora en una de las parábolas que Jesús contó en los últimos momentos de su ministerio, registrado en Mateo capítulo 25. Abran sus Biblias, querida iglesia, vamos para allá un momento. No olviden Amós, porque en un momento de la parábola que vamos a leer, vamos a incrustar Amós capítulo 8 allí, en una porción que Jesús nos explica. Muy bien, Mateo capítulo 25, versículo 1, es una parábola que Jesús contó referente a la preparación para ese día terrible que se acerca a este mundo. ¿Ya lo tienen? Mateo 25, voy a leer. Dice Jesús: entonces el reino de los cielos será semejante a ¿qué? 10 vírgenes
Es la palabra doncella que aparece allá en Amós. Dice que algunas doncellas que se desmayarían. Bueno, es la misma palabra que se usa en esta parábola. 10 vírgenes, 10 doncellas que tomando, ¿qué cosa? Sus lámparas salieron para recibir ¿a quién? Creo que todos sabemos que ese novio, ¿quién es? ¿Quién es el novio de la iglesia? Es Jesucristo. Entonces, este mensaje es para un grupo de personas que están esperando a Jesucristo. Yo quiero preguntar esta mañana, ¿cuántos estamos esperando a Jesucristo? Amén, muy bien. Dice que estas mujeres, estas doncellas, que representan a todos los que esperamos a Jesús, tienen algo en sus manos. Según el versículo 1, ¿qué es lo que ellas tienen en sus manos? Una lámpara, ¿sí? Y en la Biblia, ¿qué es una lámpara? A ver, iglesia, ¿qué representa o qué simboliza en la Biblia una lámpara? ¿Ah? El Salmo 119, 105, muy conocido, dice, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra, una luz, ¿en qué? En mi camino. Obviamente no se refiere al camino, sino a nuestra vida. Entonces, lo que la iglesia necesita para pasar esa prueba que se avecina es tener una Biblia. Amén. Una Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia? Pero no esas Biblias abiertas allí en el Salmo 91 con una vela ahí. No. No esa Biblia llena de polvo ahí abierta como si fuese un amuleto de la buena suerte. No, esa Biblia no. Me refiero a esa espada que nos alimenta cada día. Ese pan diario que buscamos porque queremos ver a Jesús. Amén. Todas tenían Biblias. Todas esperaban a Jesús. Pero Jesús agrega en el versículo 2 un detalle interesante. Dice que aunque todas tenían lámparas y aunque todas estaban esperando a Jesús, un grupo de ellas, 5, ¿eran qué cosa? Prudentes. ¿Y las otras 5 qué? Interesante. Le llama a un grupo de ellas insensatas teniendo Biblia. Le llama insensatas a un grupo que también estaba esperando al novio. Quiere decir que aunque tengamos Biblia, no es suficiente. Y aunque estemos esperando la venida de Jesús, no es suficiente. Porque estas que son llamadas, 5, llamadas insensatas, todas tenían Biblia. Las tenían en el celular. Las tenían en casa, de diferentes tamaños. Biblia de aventureros, Biblia de conquistadores, Biblia JA, Biblia de la mujer. Biblia de colores, Biblia hasta del pastor, ya le sacaron una al pastor también. Biblia del discípulo, Henry sabe todas las Biblias que hay. Biblias. Mi pequeña de 2 años que no sabe leer ya tiene su Biblia. Hay Biblia para los que no saben leer. ¿Qué les parece? Pero no es suficiente, iglesia, la Biblia. No es suficiente esperar o desear ver a Jesucristo. No es suficiente. Si no, Jesús no le llamaría a estas que tenían lámpara y que esperaban a Jesús insensatas. Ahora vamos a ver cuál fue la diferencia. ¿Qué fue lo que hizo distinción entre un grupo y el otro? Versículo 3. Aquí Jesús va a explicar por qué le llamó insensatas a unas. Dice que estas, las insensatas, tomaron sus lámparas, pero no tomaron, ¿qué cosa? Un aceite extra. ¿Sí? Un aceite extra. Es decir, la lámpara que tenían sí tenía aceite, pero no tenían una vasija extra para seguir llenando aceite. ¿Están conmigo hasta allí? Muy bien. Ahora vamos a ver por qué le llama a las otras prudentes. Miren lo que hicieron las prudentes. Pero las prudentes tomaron aceite, ¿en dónde? En sus vasijas, juntamente con ¿qué? ¿Qué hicieron las prudentes que no hicieron las insensatas? Las prudentes no solo llevaban su lámpara, sino que llevaban una vasija extra llena ¿de qué? De aceite. Oh, y en la Biblia entonces, cuando hablamos de aceite, ¿qué símbolo representa? A ver,
En la Biblia, ¿cuál es el símbolo? Si la lámpara es el símbolo de la Biblia, el aceite es símbolo ¿de qué? Oh, ustedes han leído Zacarías, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu. ¿Qué es lo que necesita hoy la iglesia para enfrentar el tiempo de angustia que se avecina? ¿Qué es lo que necesitamos para cuando leemos la Biblia entenderla y ponerla en práctica en nuestra vida? Es el Espíritu Santo. Si hay un tema que se está descuidando en la iglesia, es el tema del Espíritu Santo. Se habla muy poco del Espíritu Santo. Es más, piensa, ¿cuándo fue el último sermón que escuchaste de la importancia de pedir por el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue el último sermón? ¿Cuándo escuchaste la última vez que alguien te dijo, oye, necesitas pedir la ayuda del Espíritu Santo? Biblia no es suficiente. Necesitamos al autor con nosotros, el Espíritu Santo que guió la inspiración de los profetas para escribir, para que nosotros recibamos la iluminación de su palabra y podamos ponerla en práctica. ¿Están conmigo? De paso, Jesús dijo, hay cosas que ustedes me piden que yo no les contesto, pero si hay un pedido que ustedes pueden hacer con certeza y que Dios se los va a dar inmediatamente que se lo pidan, es el Espíritu Santo. ¿Oyeron eso? Hay cosas que nosotros le pedimos a Dios que Dios dice, espérate un poco, o te dice que no. Pero en la Biblia se menciona que si hay algo que Dios anhela darle a su iglesia, es su Espíritu Santo. ¿Cuántos desean el Espíritu Santo? ¿Cuántos deseamos la ayuda del Espíritu Santo para estos días que se avecinan sobre la tierra? Muy bien, vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Y como el novio, ¿qué cosa? Subrayen esa palabra. El novio se tardó. ¿Qué pasó con todas? Cabecearon todas, ¿sí? Y se durmieron. Cabecearon y se durmieron. Todas. Tanto las prudentes como las insensatas, a la tardanza del novio se durmieron. Por ejemplo, si yo me atraso aquí, me alargo, algunos de ustedes van a empezar también ¿a qué? A cabecear, ¿verdad? De paso, si alguien quiere dormirse, puede dormirse en este momento. Sí, puede dormir. Tal vez no durmió bien anoche. Algunos hermanos toman pastilla para dormir, pero cuando escuchan al pastor no necesitan la pastilla. Se duermen rápido. Yo les aviso dónde tienen que despertarse, así que pueden dormir. Todas se durmieron debido a la tardanza. Quiero detenerme unos minutos para analizar este tema de la tardanza. ¿Realmente está tardado Jesús? ¿No que ya debería haber venido? Algunos dicen, yo cuando estaba pequeño mi abuela decía, Jesús ya viene pronto. Y ya mi abuelita no está, mis padres están envejeciendo, ya yo soy una persona adulta. ¿Y dónde está Jesús? Realmente aquí dice que el novio se atrasó, se tardó. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Está atrasado el Señor? ¿Se atrasa el Señor? O alguien dice por ahí tratando de ayudar al Señor, no, lo que pasa es que la Biblia dice que Él fue a prepararnos morada. Debe ser que la casa de Surama todavía le falta el nivel ahí, una columna, y por eso no ha venido. ¿Qué ustedes creen? ¿Será eso? ¿Será que falta la morada de Darwin allá? Falta tu casa, por eso el Señor no ha venido. ¿Será que es por las casas que el Señor no ha venido? Iglesia, ¿en cuánto tiempo Dios puede hacer una casa? Si dice Génesis que solo con su voz dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? En un instante se hizo ¿qué? Entonces, ¿en cuánto tiempo? No son las casas. ¿Por qué Jesús no ha venido? ¿Quieren saberlo? ¿Por qué está aparentemente atrasado? Yo recuerdo cuando se acercaba el año 2000, los que estaban vivos, no sé si algunos estaban vivos en el año 2000, la gente se asustó en el año 2000, ¿se acuerdan? El año 2000 se acaba todo. Después dijeron en el año 2012, que los mayas, ese año me casé yo por cualquier cosa. Que se acabe el mundo ahora que estoy casado. Y no se acabó. Y ya estamos en el año 2000, ¿qué?
¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no viene? Somos una iglesia que este año estamos cumpliendo 160 años de predicación de la venida de Jesús. Entonces, vamos a ver qué dice. No me pierdan Mateo 25 porque tenemos que volver. Solo estoy explicando la palabra tardanza, ¿ok? Vamos a analizar un texto sin perder. Usen la lengua de la Biblia que tiene allí para volver rápido a Mateo 25 cuando sea necesario. Pero vamos a ir ahora a las cartas de Pedro. Y en la segunda carta de Pedro, Pedro nos da luz respecto a la tardanza de Jesús. Dice el versículo 9, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Por qué Jesús no ha venido? Vamos a leer allí. ¿Ya lo tienen, iglesia? Dice así: el Señor no ¿qué? No se atrasa. ¿Cuántos dicen amén? Oh, el Señor es puntual. Dice ahí, el Señor no se atrasa su promesa, no retarda su promesa. Según algunos, ¿qué cosa? La tienen por... Hay gente que dice, oye, yo creo que falta mucho todavía para que Jesús venga. Dice allí, como algunos la tienen por tardanza. Ahora aquí viene la palabra clave. Sino que es, ¿qué cosa? Paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca, sino que ¿qué? Que todos procedamos a ¿qué? Pregunto, ¿por qué no ha venido Jesús? Según este versículo, Pablo lo explica bien. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no vino Jesús ayer? ¿Saben por qué Jesús no vino ayer? Porque tal vez si Él hubiese venido ayer, algunos de los que estamos aquí nos hubiésemos quedado. Pero en su paciencia y en su amor nos dio un día más. ¿Están conmigo, iglesia? El Señor no está atrasado. El Señor no, miren, la Biblia es clara, el Señor no se apresura, pero tampoco se atrasa. Venido el cumplimiento del tiempo, Jesús nació. Así dice la Biblia. Dios es ¿qué? Exacto. Cuando le preguntaron a Jesús sobre la fecha, ¿qué dijo Jesús? Que no había o que nadie sabía la hora. ¿Ah? Cuando a Jesús le preguntaron sobre la fecha, ¿qué dijo Él? Solo ¿quién la sabe? ¿Qué significa eso? ¿Hay o no hay fecha? Pero solo la sabe ¿quién? Y esa fecha está puesta en su paciencia, en su misericordia. ¿Sabes por qué Jesús no vino anoche? Porque quiere salvarte, porque quiere transformarte, porque quiere darte un nuevo corazón, porque ayer estabas haciendo cosas que no debías hacer, pensando cosas que no debías pensar, y Dios, si hubiese venido ayer, te habrías quedado. ¿Están conmigo? A ver, voy a hacer una pregunta sincera. ¿Pueden levantar su mano? Levanten la mano todos los que están esperando a Jesús, sinceramente. Levanten la mano. Muy bien. Ok, qué lindo. Bajen su mano. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Según este versículo que estamos leyendo, de segunda de Pedro 3:9, ¿quién está esperando a quién? ¿Es la iglesia que está esperando a Dios? ¿O Dios está esperando a su iglesia? A ver, porque somos muy buenos para decir, estoy esperando a Jesús. Un momento. Como que el que se está tardando es Él. ¿Ah? Según este versículo, ¿quién está esperando a quién? ¿La iglesia a Dios o Dios a la iglesia? A ver. ¿Quién espera a quién? ¿Nosotros esperamos a Jesús o Dios nos está esperando a nosotros? ¿Ah? Pedro dice claramente que Él no ha venido porque todavía no estamos listos, iglesia. Que si estuviéramos listos, Él ya hubiese ¿qué? Venido. Entonces hoy es un buen día para estar listos. Hoy es un buen día para proceder al arrepentimiento. Hoy es un buen día para dejar nuestra vida antigua. Hoy es un buen día para dejar nuestros pecados. Hoy es un buen día para dejar nuestras rebeliones porque queremos que Jesús venga pronto.
La razón por la que Jesús no ha venido es porque te ama y necesitas hacer un cambio este día. ¿Están conmigo? Volvamos entonces a Mateo 25. Dice allí que como el novio tardaba, versículo 5, Mateo 25, 5, como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6, y a la medianoche se oyó ¿qué cosa? Un clamor que se escuchó hace algunos años atrás, desde 1844 para acá, y ese clamor es cada vez más fuerte de que el novio se acerca. ¿Cuál es el clamor? Aquí viene ¿quién? Ese es el clamor del Señor en este día. Aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Procedamos al arrepentimiento, estemos listos para recibirlo. ¿Y qué pasó en ese momento? Dice el versículo 7, y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y ¿qué hicieron? Empezaron a arreglar sus lámparas. Y escuchen bien el versículo 8, vamos a analizarlo. Y las insensatas le dicen a las prudentes, ¿qué le dicen? Por favor, dadme ¿qué? Aceite, porque nuestras lámparas ¿qué? Se apagan. Pero ¿qué dice el versículo 9? ¿Le dieron o no le dieron? Dice el versículo 9, pero las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ¿qué debe decir? Id. Subrayen ese id, porque ese id es Amós 8 que leímos al principio. Ese es el momento cuando ellas salen, dice, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Y qué pasó mientras se fueron a comprar? ¿Se acuerdan el versículo de Amós? ¿Irán de qué? Errantes, de mar en mar. En ese momento ellas salen a buscar. ¿Y qué pasó en el versículo 10? Pero mientras ellas iban a comprar, ¿quién llegó? El novio. Y las que estaban ¿qué? Palabra clave de la parábola, preparadas. Entraron con él a la boda. ¿Y qué pasó con la puerta? Se cerró la puerta. ¿Están conmigo, iglesia? Este momento donde ellas salen es el momento donde la gente va a ir errante buscando palabra de Dios y ya será demasiado tarde. Pero hay otro aspecto allí. Y tengo que ser honesto con ustedes, por muchos años yo estuve preocupado por este versículo porque no lo entendía. ¿Qué era lo que no entendía? El hecho de que por qué las insensatas, cuando le piden a las prudentes aceite, ellas no se lo dan. ¿No les parece extraño eso? Siempre decía, oye, pero qué mala gente, ¿no? Le hubieran dado un poquitito, hubiera compartido allí. ¿Por qué las prudentes no le dieron aceite? Por mucho tiempo en mi cabeza no entendía. Decía, Señor, ¿por qué fueron tan egoístas? ¿Por qué son tan egoístas ellas? Yo crecí en un hogar donde nosotros somos 3 en casa. Son 2 niñas y yo, el rey. Y nosotros pues nos educaron a que todo tenía que partirse entre 3. Si había un pedazo de pan, aunque yo tenía más hambre, había que partirlo entre 3. Si venía 1 litro de leche, eran 3 vasos. Y así aprendimos a compartir. Así que para mí el compartir era parte de lo que me inculcaron desde pequeño. Pero ahora vengo a Mateo 25 y encuentro unas que le llaman prudentes que no comparten. Y eso me chocaba a mí mi contexto de compartir. Hasta que un día, tratando de entender, pude notar la razón por la que ellas... Y cuando entendí esta verdad, quedé impresionado y quiero compartirlo con ustedes. ¿Quieren saber por qué no lo compartieron las prudentes a las insensatas? ¿Quieren saberlo? O se los digo cuando vuelva dentro de 12 años. ¿Quieren saberlo hoy, verdad? La razón es sencilla, ya lo habíamos dicho al principio. Es por lo que representa. ¿Qué representa el aceite? ¿Qué representa el aceite, iglesia? Y escuchen bien esto porque es palabra de Dios. El aceite, o sea, el Espíritu Santo, es intransferible.
de una persona a otra. Y yo veo que hoy hay muchos jóvenes aquí. Voy a hablar a los jóvenes un momento, porque yo no puedo predicar si no me dirijo a ellos un momento. Yo nunca pensé que me iban a salir canas, Henry. Y ahora cuando me veo por aquí ya me están saliendo las canas. El peor error de la juventud es pensar que siempre se va a ser joven. Pero no. Claro que no. Escuchen bien, jóvenes. La salvación, mi relación con Dios, es única y personal. ¿Están conmigo, iglesia? Lo que yo sé lo que yo conozco de Dios y mi relación con Dios no les sirve a mis hijos. Hay algunos jóvenes que piensan que van a ir al cielo porque su papá es fiel. Hay algunos jóvenes de iglesia que piensan que van a ir al cielo agarrado del talón del anciano de la iglesia. Al cielo cada quien necesita recibir una relación personal e individual con el Espíritu Santo para poder entrar al reino de los cielos. ¿Están conmigo, iglesia? Voy a tratar de explicarlo de diferentes maneras. En el cielo es imposible colarse. ¿Cuántos se han colado aquí en alguna boda? Levanten la... No, mejor no levanten. No. ¿Se han colado ustedes en algún cumpleaños? Yo hace algunos años me colé en una boda, me colé. Y creo que fui el que más comí. No conocía a los que estaban casando, pero ahí estaba sentado. Cuando pasaron les aplaudí y todo, pero yo no estaba en la lista. Es más, todavía no sé cómo se llaman los que se casaron. Pero en la mía también se colaron. Ustedes saben que cuando yo me casé, nos grabaron toda la boda, nos las grabaron. Ahí estaban algunos de ustedes ahí en la boda. Y recuerdo que para cuando íbamos a celebrar un aniversario con mi esposa, le digo, ¿y cómo vamos a celebrar? Pues vamos a ver la película de nuestra boda. Así vamos a celebrar el aniversario. Y entonces en ese momento nos sentamos ahí en la sala y pusimos ahí la película. Y cuando estábamos ahí atentos a la película, dice mi esposa, ¡ah! Mira quién está ahí. Y no lo habíamos invitado. Tenemos la evidencia de los que se colaron en nuestra boda. Y yo sé que causa gracia esto, pero en las cosas del cielo no son así. Y la Biblia habla de una historia donde un hombre se coló a una cena. ¿Y qué pasó? Que no tenía la ropa que era adecuada. Nosotros nos podemos colar en un cumpleaños, nos podemos colar en una boda, pero al reino de los cielos nadie se puede colar. No se puede entrar por la ventana. No se puede entrar disfrazado. No. Y escuchen bien, jóvenes, porque para ustedes escribo, para ustedes predico. La relación de sus padres con Dios no es suficiente para ustedes. Ellos son fieles, ellos están caminando con Dios. Tú necesitas desarrollar tu propio camino. Ay de aquellos jóvenes que vienen a la iglesia porque papá los obligó, porque papá los amenazó. Eso no es correcto. Tú necesitas a Jesús, necesitas al Espíritu. Y escuchen bien, yo tengo mi relación con Dios. Y yo no puedo compartir con mi hermana. Sí, puedo contarle mis experiencias, puedo contar lo que Dios está haciendo con mi vida, pero mi hermana necesita conocer a Dios por su propia cuenta. Nuestros hijos necesitan conocer a Dios por su propia cuenta. No solo lo que yo le cuento, lo que yo digo. Yo necesito que mis hijos desarrollen su propia fe con Dios. ¿Están conmigo? Cuando yo entendí eso, dije, ahora entiendo por qué las prudentes no le dieron aceite a las insensatas. No porque fueran egoístas, sino porque ellas necesitaban, como tú y yo, desarrollar comunión con Dios. ¿Saben qué dijo Jesús? Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna?
No al Dios de mis padres, al Dios que yo tengo que conocer. Los padres tenemos una función grande, mostrar a Dios a nuestros hijos, pero no es suficiente. Hijos, necesitamos conocer a Dios por nuestra propia cuenta, hacer nuestro propio camino con Cristo hacia la patria celestial. Amén. Yo estoy terminando aquí, iglesia. Lo bueno es que yo veo que el reloj sigue a las 10 de la mañana, así que gloria a Dios, ha ocurrido un milagro aquí. Dice el versículo 10 que mientras ellas salieron corriendo a comprar, ¿quién vino? Y las que estaban, ¿qué cosa? Iglesia, las que estaban, ¿qué? Preparación. La palabra clave para poder entrar, la palabra clave para recibir a Jesús es, ¿qué cosa? Preparación. Prepararnos, iglesia, para la venida de Jesús. Por eso el apóstol Pablo compara a la venida de Jesús como una mujer que está por dar a luz. ¿Cuántos han visto eso? ¿Cuánto tiempo es que pasa ella esperando, preparándose? ¿Y ustedes han visto que ellas preparan una maletita? ¿Cuándo se prepara esa maletita? A ver, las que tienen experiencia aquí, los que han visto. ¿Cuándo se prepara esa maleta? ¡Ay, rompí fuente! Vamos a preparar la maleta. ¿Así es? ¡Ay, pobrecita! Pobrecita aquella mujer, aquella familia que a la hora que viene el niño, anuncia la llegada, empiezan a preparar esa maleta. ¿Qué lleva esa maleta, hermanas? ¿Qué es lo que lleva esa maletita? Los pañalitos, lo que va, lo principal. ¿Cuándo se prepara esa maleta? ¿Ah? Miren que los doctores, por más doctores que sean, ellos le dicen bueno, usted prepárese por esta fecha. ¿Ah? ¿No es así? Pero ningún doctor le dice, el tal día van a hacer, porque no puede. Lo que el doctor es cuenta la semana y le dice, mira hija, prepárate de aquí a aquí, ¿verdad? Tú sabes que por aquí o por aquí puede estar llegando. Inclusive algunos niños quieren ir adelante, antes, ¿verdad? Otros están ahí al borde, pero hay una fecha ahí, una fecha inesperada. ¿Y qué hacen las madres? Se preparan. ¿Qué debe hacer la iglesia para la venida de Jesús? Pero ¿cuándo es esa preparación? ¿Cuando escuchemos las trompetas? ¿Cuando el cielo se enrolle como un pergamino? No, iglesia, ¿cuándo debo yo prepararme para la venida de Jesús? Hoy. Hoy debo prepararme a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, mi corazón para el reino de los cielos. Y dice la Biblia que mientras ellas iban, las que no estaban preparadas, entonces no pudieron entrar. Y dice aquí que hay una puerta que se cerró. Permítanme hablar de esa puerta para finalizar. ¿Qué puerta es esa que está por cerrarse, iglesia? Ustedes saben que, y ya nuestro hermano habló un poco en el repaso de la lección, de que a veces nos preparamos para la venida de Jesús y poco analizamos lo del cierre de una puerta anterior. A ver, hablemos del diluvio. ¿Cuándo se perdieron la gente antidiluviana? ¿Cuando empezó a llover o cuando se cerró la puerta del arca? Fíjense que no es el mismo tiempo. Noé entra al arca con los animales, sus hijos, las esposas de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, ahí están adentro. La puerta se cierra y no llueve. ¿Cuántos días pasaron entre el cierre de la puerta y la lluvia? 7 días. O sea que hubo 7 días que la gente siguió viviendo como querían. ¿Cuándo es que ellos se dan cuenta que están perdidos? ¿Cuándo? Cuando vieron las nubes negras, cuando empezó a caer la lluvia, ahí fueron corriendo. Pero ¿cuándo se habían perdido? Entonces algunos estamos esperando la venida de Jesús, pero no sabemos que un tiempo antes hay una puerta que ¿qué? Siempre han habido puertas cerradas. La Biblia, por ejemplo, nos habla de la puerta del Edén, que se le cerró a Adán y a Eva. ¿Se recuerdan ustedes? Cuando ellos pecaron, dice que Dios puso ¿qué en la puerta? Ángeles, querubines, para que ellos no entraran. Se cerró el Edén. En los días de Lot también, ¿se acuerdan ustedes de los días de Lot?
Dice que los ángeles alargaron su mano, agarraron a Lot y se cerró la puerta. Hubo una puerta cerrada en Sodoma y Gomorra. Hubo una puerta cerrada en el diluvio. Hubo una puerta cerrada en el Edén. Y escuchen bien, hay una puerta, ustedes lo dijeron, la puerta de la gracia está por cerrarse. Pero la buena noticia esta mañana es que aún está abierta para ti. La buena noticia esta mañana es que esa puerta está abierta para ti. No, todavía no. La buena noticia de esta mañana es que esa puerta de gracia y misericordia está abierta para ti. Y aquí se pronuncian las palabras más tristes del Evangelio. Versículo 11. Y después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les dijo, ¿qué cosa? No os conozco. Pero si yo iba a la iglesia, Señor, si yo cantaba bien bonito, pero si yo diezmaba, yo salía a recolectar, no os conozco. Pero si yo limpiaba la iglesia, yo la barría, la trapeaba. Pero si yo cantaba coritos con los niños, yo dibujaba, no os conozco. Pero si yo hice milagros, Señor, si en tu nombre saqué demonios, no os conozco. Qué palabras más tristes. Pero si yo me sentaba en la iglesia, yo llegaba al repaso de la lección, yo estaba pendiente, no os conozco. Versículo 12, Iglesia de Santa Faz. A mis amigos que van a escuchar este mensaje un poco después, el Señor te dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuántos quieren prepararse para esa venida? Oh, yo quiero ir con Cristo. Yo quiero celebrar con ustedes, iglesia, aquel día glorioso cuando Él venga por nosotros. No sé cuándo nos volvamos a ver, pero yo quiero vernos en el reino de los cielos. Y para eso tenemos que prepararnos. Tenemos que leer la Biblia todos los días y tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren comprometerse con Dios a estudiar más la palabra de Dios? ¿Cuántos desean ser aquellos que esperan al novio con un aceite extra, una provisión extra del Espíritu Santo? ¿Cuántos jóvenes que están aquí desean crecer en su propia experiencia con Dios? No la fe de sus padres, sino la fe que ellos van a ir desarrollando. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Si es así, vamos a ponernos en pie y vamos a cantar un himno y vamos a hacer una oración muy especial de consagración por este pueblo maravilloso aquí en Guatemala.